Buena tarde. El día de hoy vamos a analizar un caso de homicidio y vamos a explicar en una cápsula informativa el informe de la cadena de custodia del mismo. El equipo está conformado por mi compañera Ramírez Díaz Daniela, mi compañera Santos Ordóñez Andrea Guadalupe y una servidora Itzel Quintana. Y bueno, para comenzar, este es el caso. El día 3 de marzo de 2025, en la calle Tacuba, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, alrededor de las 19 horas con 45 minutos, Rodrigo Martínez se encontraba esperando a su hermano Carlos Martínez, en la esquina de la calle Tacuba, en el centro histórico de la Ciudad de México. El motivo de su espera era que ambos planeaban ir a cenar en un restaurante cercano. Rodrigo se encontraba en la acera frente a una tienda de aparatos electrónicos, mientras que su hermano Carlos estaba al otro lado de la calle, cerca de una cafetería llamada El Sol. Justo en ese momento, Carlos observó cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta pasaban a baja velocidad frente a su hermano. El sujeto que viajaba en la parte trasera de la motocicleta, sin mediar palabra alguna, sacó una pistola y comenzó a disparar en dirección a Rodrigo, quien evidentemente se encontraba desprevenido. El sujeto disparó un total de 3 veces, impactando a Rodrigo en la espalda, el tórax y el abdomen, lo que causó que cayera inmediatamente al suelo y perdiera la vida debido a la gravedad de las heridas sufridas. Tras este hecho, las autoridades competentes llegaron al lugar para recabar los indicios necesarios que permitían esclarecer los hechos. El presente informe detalla la cadena de custodia, la cual es un procedimiento especial y esencial para el aseguramiento de la integridad de la evidencia. En este mismo sentido, la etapa de preservación dio inicio cuando las autoridades correspondientes llegaron al lugar de los hechos. Es esencial esta etapa para garantizar la preservación, ya que cualquier alteración puede comprometer la evidencia y afecta de forma directa la resolución del caso. El responsable en esta etapa es Juan Manuel García Pérez, un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En su actuar, las medidas que tomó para el resguardo fueron, en primer lugar, la delimitación del área donde usó cinta amarilla para evitar la contaminación. Posteriormente, control de acceso para, para que solo pudiera ingresar el personal autorizado. Y finalmente, la identificación de indicios, las cuales las marcó con etiquetas numeradas. Entre los indicios que identificó este servidor fueron 3 casquillos de arma de fuego calibre 45. El primero de ellos encontrado alrededor de las 20 horas, el segundo localizado alrededor de las 20 horas con 5 minutos y el tercero encontrado aproximadamente a las 20 horas con 10 minutos. El último indicio fueron las grabaciones de cámaras de seguridad, ya que la cafetería Sol contaba con cámaras que captaron justo el momento en el que ocurrieron los hechos, por lo cual fueron solicitadas y aseguradas alrededor de las 20 horas con 35 minutos. Toda vez que los indicios fueron localizados, dio inicio a la etapa de procesamiento, la cual incluye en primer término la recolección y embalaje. Esta etapa es fundamental ya que el adecuado procesamiento de las pruebas garantiza la legalidad y validez de los indicios en el juicio. Su objetivo es garantizar la correcta y eficaz recolección y embalaje para posteriormente el traslado y su análisis. Una vez que la zona del crimen fue asegurada, el perito en balística Luis Alberto Torres Morales inició el proceso de recolección de los indicios, asegurándose de seguir los protocolos establecidos para evitar cualquier alteración. En primer lugar, la recolección de los casquillos se hizo de forma manual e igualmente la recolección de las grabaciones de las cámaras de seguridad. El perito fue el encargado de llevar a cabo estas acciones. Después de la recolección se procedió al embalaje de los indicios. El embalaje de los casquillos fue a través de bolsas de papel craft, cada una debidamente sellada y etiquetada con la información correspondiente, y las grabaciones de las cámaras de seguridad contenidos en una CD posteriormente fueron transportadas a una caja plástica que igualmente se encontraba sellada y etiquetada. Los materiales utilizados en estas etapas fueron guantes y pinzas, así como sobres de papel craft para los casquillos y almacenamiento para la evidencia audiovisual. Por último, la documentación se realizó de forma escrita, ya que se contó con un formato de cadena de custodia, que es un documento oficial donde se registran los movimientos y responsables del manejo de los indicios. Etapa de traslado. En virtud de que la etapa de procesamiento se llevó a cabo satisfactoriamente, se procede a dar inicio a la etapa de traslado, misma que consiste en el transporte de los indicios o elementos
materiales probatorios y una vez que hayan sido embalados, sellados, etiquetados y firmados, anexando sus registros de cadena de custodia correspondientes, estos son llevados del lugar de intervención donde fueron encontrados a los servicios periciales para su análisis, a la bodega de indicios para su almacenamiento o a las instituciones con áreas forenses o algún otro lugar con condiciones de preservación o conservación. Juan Manuel García Pérez es el responsable, policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Acto seguido, las personas facultadas para el traslado, por órdenes de la autoridad responsable, proceden a transportar los indicios a los servicios periciales. Etapa de análisis. Concluida la etapa de traslado, se da inicio a la etapa de análisis en donde se asegura estudiar la naturaleza y las características de los indicios o los elementos materiales probatorios con la finalidad de obtener información que sea útil, así como esclarecer el caso que se investiga. Y también para este punto es importante recordar que estos estudios deben realizarse en laboratorios especializados de los servicios periciales o bien en instituciones con áreas para el análisis forense. José, Ra José Ramón García Chávez es el perito encargado, el cual recibe y analiza los indicios o elementos materiales probatorios en las instalaciones de servicios periciales y procede a emitir el dictamen correspondiente a la autoridad que lo solicite. Asimismo, procede a la extracción de datos de indicios probatorios en el análisis de campo. Carlos Gutiérrez Velázquez es el policía con capacidades para procesar. En el proceso se dedica a auxiliar al perito en el análisis de campo que incluye extraer datos de indicio o elementos materiales probatorios. Licenciada Carla Delgado Chávez es la Ministerio Público encargada. Analiza y verifica las acciones que se llevan en el análisis y también debe estar al tanto de las alteraciones en los indicios o elementos materiales probatorios en las etiquetas o en sus registros correspondientes para que no se lleve a cabo ninguna alteración. Etapa de almacenamiento. Implica realizar acciones para resguardar los indicios o elementos materiales probatorios en lugares adecuados que garanticen su conservación hasta que la autoridad determine su destino. Responsable es Cristina Costa Ramírez, responsable de bodega de indicios. Recibió los casquillos de arma de fuego 45 milímetros embalados en bolsa de papel craft, selladas y etiquetadas, así como los videos de grabación de seguridad en caja de plástico sellada y etiquetada el día 3 de marzo del año en curso a las 21:30 horas. José Salazar Islas, Ministerio Público, notifica el traslado, la entrega y recepción de casquillos de arma de fuego 45 milímetros a la responsable de bodega Cristina Costa Ramírez a las 21:30 horas del día 3 de marzo del año en curso del 2025. Actividades: recepción, registro y almacenamiento. Se llevó a cabo por Cristina Costa Ramírez, quien recibió los elementos materiales probatorios presentando las debidas condiciones de embalaje y verificó que estuvieran bien etiquetados y preservó los elementos materiales en la bodega de elementos materiales probatorios y evidencia física. Salidas: Cristina Costa Ramírez, responsable de la bodega de indicios, y el Ministerio Público, José Salazar Islas, son los únicos facultados para llevar a cabo la salida temporal. Asimismo, registra actividad en el apartado de continuidad y trazabilidad del registro de cadena de custodia correspondiente. Etapa de presentación a juicio. En la presentación de indicios o elementos materiales probatorios ante un órgano jurisdiccional en juicio, responsables: perito Luis Alberto Torres Morales, perito en balística, realiza de los elementos materiales probatorios de la bodega de indicios al lugar donde se presentará el juicio. Policía responsable con capacidad de procesar, José Manuel García Pérez, recomienda realizar el traslado de los elementos materiales probatorios en cajas de cartón selladas con tiras de plástico. Personal facultado para el traslado: Juan Manuel García Pérez, con cargo de Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Ministerio Público: José Salazar Islas, quien coordinó a José Manuel García Pérez, policía, facultado para el traslado de los elementos probatorios de la bodega de indicios al lugar a donde se presentará el juicio. Autoridades correspondientes: Cristina Costa Ramírez, responsable de bodega de indicios; José Salazar Islas, Ministerio Público, quienes son los encargados de determinar la disposición final de los indicios en caso de salidas definitivas o permanentes.
Actividades, traslado y presentación a juicio llevaron a cabo por Cristina Costa Ramírez, responsable de bodega, Juan Manuel García Pérez, policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y fueron coordinados por José Salazar Islas con cargo de Ministerio Público. Solicitud de cierre y reingreso a la bodega. Las partes involucradas en el juicio aprueban el de la cadena de custodia, por lo que los encargados de traslado, identificados como Cristina Costa Ramírez, responsable de bodega de indicios, Juan Manuel García Pérez, policía facultado para el traslado, y José Salazar Islas, con cargo de Ministerio Público, devolverán los objetos a la bodega de elementos materiales probatorios y evidencia física, en donde serán resguardados hasta que estos tengan su disposición final. Disposición final y cierre de cadena de custodia. El juez de conocimiento determinará su destino final al concluir su utilidad en el procedimiento penal. Como pudimos observar en la presente cápsula informativa, la cadena de custodia es un conjunto de medidas que se toman para preservar pruebas de un delito. En este sentido, hay muchísimos puntos que destacan la importancia de esta cadena de custodia, tal como evitar las manipulaciones indebidas que invaliden las pruebas. Asimismo, permite que las partes puedan cuestionar las pruebas del caso, también puede garantizar la validez de una prueba durante un procedimiento judicial, sobre todo puede permitir la reparación del daño a la víctima y, por último y no menos importante, permite probar el delito, su imputación y el grado de culpabilidad de quien lo cometió. Esperando haya sido de su agrado esta cápsula informativa, los despedimos con un cordial saludo.